Ahora sí, iniciamos la grabación de la clase. Bien, equipo, recibí sus trabajos, son 6 preguntas. Entonces, como les comentaba, la primera parte de la sesión va a estar enfocada en revisar estos 6 puntos del trabajo, pimponearlo entre todos, así que espero que sea participativo porque nos nutre a todos. Y la segunda parte enfocada en la materia ya de la clase que se escribe, digamos, sobre la sesión anterior. Bien. Entonces, del trabajo teníamos 6 preguntas y me gustaría ver si es que existe algún voluntario que quisiera comentar pregunta uno. Yo la voy leyendo y la dinámica es la siguiente. Yo la leo, algún voluntario que quisiera, incluso si quiere leer textual lo que mandó, también es bienvenido. Y las personas que no participaron en esta tarea, las voy a, ¿cómo se llama? Eh, las voy a llamar por su nombre para ver si es que tienen alguna duda y que avancemos todos juntos. ¿Vale? Así que la primera pregunta del trabajo número uno era realizar una descripción general del mercado financiero, redactar o graficar la estructura, cuáles son los actores principales y cuál es la relevancia para la economía. ¿Algún voluntario o voluntaria que quisiera comentar la respuesta que me envió? O si lo quiere leer de forma textual también no hay ningún problema. Oscar, Hola, profe, buenas noches, gusto saludarlo. buenas noches, Oscar. Bueno, el grupo mío está constituido por 4 personas, Francesca, Jocelyn, Marcelo y el que habla, Oscar. Y hicimos un trabajo simple, resumido, ¿ya? Composición del mercado financiero chileno, en donde nuestra introducción nos dice que esta estructura desempeña un papel esencial en la economía, permite canalizar recursos desde los que tienen ese excedente en dinero hacia quienes necesitan el financiamiento, ¿ya? Proveedores, intermediarios y destinatarios o clientes finales. Esos clientes son personas, son empresas, ¿ya? Y en este mercado participan bancos, inversionistas, empresas emisoras y también los intermediarios de valores, bolsas y otras empresas que rigen, como la empresa de auditoría, los organismos reguladores, las clasificadoras de riesgo, ¿ya? La CMF cumple un rol central en el control de toda esta estructura, ¿ya? Y analizando las actividades financieras, supervisando, haciendo seguimiento. Y también dentro de este gran sistema participa nuestra estructura autónoma, me refiero al Banco Central de Chile, y la Bolsa, ¿m? Principalmente. Después describimos en general el mercado financiero y lo dividimos en el mercado bancario, que son las instituciones intermediarias que captan los recursos y los entregan, vive del interés, el mercado de valores, que es lo que hablamos recién, toda la estructura bursátil que tiene el país, bonos u otros instrumentos, como las acciones, y el seguro y otros fondos de inversiones. ¿Ah? Y esta importancia proporciona e insta a 2 cosas principalmente: al ahorro, a la inversión y por supuesto el financiamiento para que la empresa y las personas puedan acceder a recursos y desarrollarse y crecer, ¿ya? El rol del Banco Central o de los bancos centrales es que mantiene que la moneda no se dispare, el control sobre los bancos. Y también los bancos en Chile, también hay una banca muy amplia, también la estipula el trabajo, Banco Chile, International, Scotiabank. En realidad hay un mercado amplio de bancos en relación a la cantidad de gente que somos. Eh, por ahí escuché una vez que un banco más o menos estándar tiene alrededor de 600, 700 mil clientes, ¿ah? Los bancos cumplen especialmente la función de intermediar los recursos financieros para las personas. Otro punto son las entidades fiscalizadoras, que como recién bien dije,
la CMF, que es uno de los principales organismos o el más fuerte de supervisión del sistema financiero en Chile. También están las clasificadoras de riesgo, que tienden a funcionar, a evaluar y a clasificar el riesgo de determinados valores de oferta pública, ¿ya? O expresadas a los clientes o a los demandantes, ¿ya? La CMF también mantiene un registro de las clasificadoras de riesgo para poder ver cuáles son y cuántas son, o quiénes son sus dueños. También hay unos auditores externos que en estricto rigor, me imagino yo, usted me aclarará, que deben ser empresas internas, privadas, autónomas, que contribuyan a mayor transparencia y confiabilidad. También están regulados por la CMF. Y intermediarios del mercado financiero, como corredores de bolsa, y que intermedian en las acciones y otros valores, los bonos también, por ejemplo. Y también en otros elementos que se utilizan, que son ventas a futuro y cosas similares, ¿ya? El registro de corredores de bolsa vigentes, los más importantes, BTG Pactual, Consorcio, la Red Vial. Los agentes de valores también son intermediarios, pero operan fuera de la bolsa de valores y pueden intermediar valores distintos de las acciones. La bolsa de comercio en Chile, que es otro punto, otro elemento de la estructura, es el principal lugar bursátil del país. ¿Ya? Fue fundada en 1893, dice la literatura acá, y tiene más de 125 años. Se negocia, se organiza y se transparenta el instrumento financiero que se transa. ¿Ya? Y eso es principalmente un flujo básico para crear un mapa. Sería empresa, emite valores, intermediario, la bolsa, inversionista, que después llega al ahorrante o el oferente del dinero, banco, crédito, empresa y las personas definitivamente. Yo creo que eso es lo principal. Ya Muchas después se gracias, Oscar. sería explayarme demasiado. No, está perfecto, diste todo el contexto de menos a más y tomemos ese marco teórico y dibujémoslo en lo que está en pantalla. Cuando hablaste de oferentes y demandantes, es justamente lo que habíamos definido en un inicio, de que para que exista un mercado, para que exista un ecosistema donde el dinero fluya, tiene que existir una parte que demanda y otra que ofrece. Pero si lo dibujamos de forma simple, una parte va a proveer los fondos y el otro lo va a demandar a través de un contexto de transacciones y un ente regulador como puede ser la CMF en Chile, como puede ser la Fed en otras partes del mundo, Banco Central Europeo, etcétera. Pero este marco, si bien es la construcción teórica, tiene capas, en el sentido de que por más que exista alguien que necesite recursos, no todos, por su contraparte, van a estar dispuestos a ceder los recursos. Por ejemplo, si una empresa pide un crédito, no lo paga con, con un banco, con el banco A. Después va con el banco siguiente de la plaza, el banco B, pide otro crédito, tampoco lo paga. Y así va formando de forma consecutiva un historial crediticio negativo. Eventualmente va a llegar el momento en el que cuando quiera salir a buscar otro tipo de financiamiento, le van a decir que no porque no está pagando. Y ahí entra otra capa, digamos, del mercado donde se juega con distintas tasas. Entonces, si la misma empresa, ya con sus flujos, con su proyección de proyectos, lo que quiera hacer de aquí a 5 años, el flujo de caja y la rentabilidad propuesta, va al banco Z y te siguen diciendo que no, eventualmente podría ir a otra capa de financiamiento, como puede ser una caja de compensación o fondos de otro tipo de tasa, donde por supuesto, dado su historial negativo, ¿qué haría el mercado? Le cobraría una tasa de interés un poco más alta, dado que tiene que asegurarse de otra forma de que va a recibir recursos y que va a tener ese pago. Entonces, cuando hablamos de que existe un oferente y un demandante, en promedio hablamos de que existe la banca, que es la base del mercado financiero en Chile, pero también existen otros tipos de instituciones que entregan créditos, que entregan subsidios, que permiten que el mercado de capitales se mueva, pero que dependiendo de la situación crediticia de la compañía que lo va solicitando, puede solicitar una tasa
más alta, un pie o un compromiso a través de un colateral, entregar para el financiamiento una propiedad en caso que no cumpla que sea embargada, etcétera. Entonces, todo ese marco es protegido por la CMF y por la ley chilena o la ley en general para evitar casos como, por ejemplo, lo que ocurrió en 2008. Y Oscar lo explicaba muy bien, que al final todos estos agentes, todas las instituciones, cada uno con su propuesta de valor, tienen que estar en el mismo marco regulador, porque se pueden dar escenarios como en la crisis del 2008, la crisis subprime, donde todo nace y todo parte con solicitud de créditos para la vivienda. Créditos hipotecarios, donde familias que querían cumplir el sueño de la casa propia, presentaban su proyecto al banco, el banco no lo estudiaba con tanta prolijidad, se entregaban créditos a familias que no tenían la solvencia económica para pagarlo, se fue acumulando esa tasa de, perdón, se fue acumulando esa Deuda. volumetría de préstamos hasta que finalmente, cuando ya se ejecutó una gran cantidad de préstamos, el dinero estaba en las calles y el mismo banco no podía recuperarlo para financiar otros proyectos, la burbuja explotó, la gente no podía pagar los créditos, los bancos no tenían financiamiento para operar otros proyectos y finalmente todo se vino abajo por un par de años. Oscar, antes de seguir, quería comentar algo. No, profe, eso nomás. Muchas gracias. Entonces, y voy a lo que comentaste, en el sentido de que existe la oportunidad de que el mercado entregue los recursos. Si no existe un marco legal que, eh, que evalúe el riesgo, que impida que el dinero se entregue de forma fácil, solo pensando en una futura rentabilidad y que no se cumplan los parámetros de liquidez para los bancos, sin esas tres categorías no se puede avanzar en un marco que sea confiable. Y esto lo conversamos en la primera clase. Una de las cosas que más importa dentro de las transacciones es la confianza. Yo no podría prestar ni un peso a otra persona si sé que no me va a pagar. Y si que eventualmente sé que existe ese riesgo de que no me pague, le cobraría una tasa de interés más alta, pondría un colateral dentro del contrato para hacerme pago de otra forma, etcétera. Entonces, en el mercado de un oferente y un demandante, donde hay 17, 18 bancos en Chile, donde se mueven cientos de miles de dólares al día, sin un escenario, sin un marco regulador que vigile y que dé certezas para las siguientes transacciones los siguientes años, esto sería una barbarie y la verdad no se podría controlar, digamos, los flujos del día a día, menos pensando en el futuro. Lo que comentaba Oscar, ¿a todos les hace sentido? ¿Alguien que haya realizado la tarea y que no esté de acuerdo con la respuesta? Evelyn, por ejemplo. Hola, profe, ¿te escucha? ¿Sí? Hola, Evelyn. Eh, yo puse algo muy similar a lo que colocó Oscar. Em, Espera, me quiero revisar el trabajo acá. No sé si puedo leerlo textual como para comentarlo. No es necesario, solo si tienes algo complementario. Si no, pasamos a la siguiente pregunta para no quedarnos. Ah, ya, sí, no, es relativamente lo mismo, solo que igual hacía énfasis en que la importancia que tenía económicamente el mercado financiero era como esta capacidad que tiene de transformar el ahorro en inversión y que eso podía permitir generar financiamiento a proyectos y así expandirse, que facilitaba también el emprendimiento y que la estabilidad del mercado financiero era como fundamental para la confianza, que era lo que estábamos comentando recién. Pero básicamente lo mismo. Perfecto, Evelyn. Y efectivamente, el flujo de hoy
el flujo de mañana es la sumatoria de todos los flujos de hoy. En el sentido de que si presto algo, estoy esperando que me devuelvan ese algo más una tasa de interés en el futuro, y eso de forma agregada le da la confianza al sistema de que van a existir flujos en 3 años más, que esos flujos generan, ah, o que pueden partir de un préstamo, que pueden partir de una caja, pero que esos flujos generan otro tipo de externalidades positivas como empleo, como, y, y como impacto en la vida de las personas, como reducción de los tiempos de traslado, bienestar, etcétera. Pero sí. Y Evelyn, en relación a la segunda pregunta, que es más breve, número y rol de los bancos en Chile, ¿qué tienes? Bueno, de acuerdo a lo que pude recabar de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, en total encontramos 18 bancos. Todavía se cataloga como Banco Estatal a Banco Estado de Chile. Em, Hay 15 bancos que están establecidos, que son Banco Chile, el Banco Internacional, Banco BCI, Banco Vice, que son como dentro de los más conocidos. Banco Itaú, son como los más nombrados. También tiene 3 sucursales de bancos en el extranjero, que son, la verdad yo es primera vez que con la investigación los conozco porque no lo había escuchado antes, que es el JP Morgan Chase Bank, China Construction Bank y Bank of China, que a mí en realidad me llamó la atención solo porque no los había escuchado. Dentro de las principales funciones que cumplen los bancos, funcionan como intermediarios financieros que logran captar recursos de personas y empresas, tienen la facultad de otorgar créditos, entregar financiamiento de consumo, de vivienda, capital de trabajo y también para inversiones, la captación de ahorros que permite que los hogares y las empresas puedan mantener sus recursos mediante las cuentas, depósitos y otros productos financieros que ofrecen. También tienen sistemas de pagos que facilitan a través de las transferencias, tarjetas, pagos electrónicos o aquellas operaciones necesarias para poder realizar las actividades económicas. También son administradores de riesgo porque evalúan la capacidad de pago de los clientes, gestionan los riesgos de los créditos, la liquidez, el mercado y las operaciones. Apoyan el crecimiento económico, ya que, por ejemplo, el crédito bancario permite que las empresas puedan invertir, ampliar su producción, desarrollar proyectos y generar también empleo. Por eso el sistema bancario es como sólido y favorece el crecimiento económico, pero también tiene que resolver problemas de solvencia, liquidez o en caso de excesivo endeudamiento puede generar efectos negativos sobre la economía. Eso es como a grandes rasgos. Y está perfecto. Y llegamos a la separación de las instituciones financieras en tres. Uno, vamos a agrupar la banca de personas, que es la típica publicidad que aparece, saca la cuenta RUT, la tarjeta eh, Live, el- tarjeta de crédito con Banco Santander, Banco Chile, Banco Edwards, Itaú, etcétera. Eso es lo que uno ve en el día a día porque efectivamente apunta a las personas que en nuestra billetera, nuestras transacciones tienen. Ahí efectivamente están los 18, la gran parte de esos 18 bancos que eh, iteran y van buscando los recursos a través de financiamiento de grandes empresas, dando créditos hipotecarios, crédito de consumo y digamos que la banca personas. Ese es un segmento que es bastante visible porque nos toca el bolsillo en el día a día. El segundo segmento son otras instituciones financieras que no son bancos. ¿Ya? Por ejemplo, una institución financiera es Global 66, una entidad que tiene tarjetas virtuales que permite hacer transacciones, pero que está en proceso de quizás ser un banco en el futuro. Lo mismo pasa con Tempo, que también es la competencia de Global 66 o de un mercado pago que permite realizar transacciones, que uno puede ocupar una línea de débito donde tengo un bolsillo y permite ejecutar distintas transferencias, la parte de Copec, por ejemplo. Entonces, todas estas billeteras virtuales entran en la categoría de entidades financieras, no necesariamente como banco,
pero cumple una función similar porque en nuestro día a día también nos simplifica la vida si es que quiero escanear un QR y realizar alguna transferencia. ¿Ya? Estas entidades en general no dan crédito porque no tienen una espalda financiera para entregar un crédito hipotecario, pero sí tienen la caja disponible para el día a día y para ejecutar las transacciones de nuestra vida cotidiana. Y la tercera parte, que lo que comentaba Evelyn, JP Morgan, efectivamente no es un banco que uno vea tanto en la publicidad, es un banco gigante, probablemente el top uno o 2 o 3 del mundo, pero que apunta directamente a la banca privada. Y la banca privada se define como todas las transacciones que se realizan en empresas por empresas. Por ejemplo, una empresa que quiere financiar un proyecto de una nueva minera en el norte no va a ir al banco, a la banca de personas para buscar el financiamiento de 3.000 millones de dólares, sino que probablemente vaya con su ejecutivo, con su equipo de cash management, para solicitar los recursos en un proyecto de largo plazo donde ya los montos son distintos, las tasas y los compromisos son diferentes. Entonces, este tipo de bancos se enfoca en la banca privada, financia grandes proyectos y a medida que van acordando distintos puntos de los contratos, van recibiendo los flujos a futuro. Entonces, para eso vamos a segmentar la banca en tres, de nuevo. Una banca personas, la del día a día, entidades financieras que permiten ejecutar transacciones en nuestra banca personal, pero que no son bancos, dado que no pueden entregar créditos. Y la tercera parte, que quizás es la más grande, es la parte de la banca privada. Por eso muchos bancos tienen distintos logos incluso por institución. Santander, si uno lo ve en Chile y va al Banco Santander, uno sabe que es la banca personas, pero si uno quiere ir a la banca privada a buscar un financiamiento para un gran proyecto, es Santander Corporate and Investment Bank. ¿Ya? Es la misma institución como Santander, solo que tiene una rama gigante para la inversión de la banca privada en grandes proyectos. ¿Ya? Gracias, Severín. Efectivamente son 17, 18 bancos, depende de cuándo se saque la foto, pero a grandes rasgos el mercado se mueve en estas tres categorías. Bien, ahora, Oscar. Profe, hay dos elementos importantes también en este tema, que son la administradora de fondos de pensiones, donde están los recursos de todos los chilenos o de la gran mayoría de los chilenos y extranjeros también que trabajan acá, que son el motor del mercado de capital chileno. Ellos se encargan de inyectarle liquidez a las empresas grandes del establishment chileno y también le compran bonos al Estado y permiten que se financien a largo plazo. Hace poco la tesorería vendía bonos, el Banco Estado, y los que le compran son la FP, po. Y lo otro es la UEF, también porque, por ejemplo, yo conozco a unos amigos argentinos que dicen que en Argentina uno como de 100 personas puede comprarse una propiedad, porque como no existe la UEF o algo similar, y esa particularidad es casi nuestra, acá permite que el mercado dé crédito hipotecario a largo plazo o lo transforme en bonos y protege el dinero contra la devaluación. Pues entonces ya los préstamos son a 4 o 3 años nomás de una propiedad de gente adinerada nomás para poder comprarla. Por lo general son grandes inversionistas que compran cuadras, barrios enteros y los arriendan. Casi no existe la propiedad privada para la gente normal. Así que la UEF, profe, creo yo, y la FP también son elementos importantes. Efectivamente, las AFP son agentes importantes dentro del mercado de capitales chilenos. No entran en la categoría de bancos, sí en la categoría de instituciones financieras, como tú dices. Finalmente, su patrimonio es la construcción de dos cosas. Uno, de todos los aportes que hacemos nosotros dado nuestras funciones laborales mes a mes. Y dos, la rentabilidad que sacan del primer saco. Así que efectivamente, cuando hablamos ya de la demanda de, de financiamiento, están los bancos y también uno podría, como empresa, buscar financiamiento a través de la AFP, pero ahí son las AFP las que proactivamente buscan dónde invertir los recursos de mejor forma para rentabilizar nuestros ahorros. Y con respecto a la UEF, más que compararla como mercado chileno o mercado argentino, la UEF finalmente funciona como un convertidor. ¿Ya? La UEF no responde ni tampoco explica por qué un mercado puede ser más seguro que otro, porque finalmente 100 UEF siguen siendo
40 millones, 4 millones de pesos chilenos. Entonces, si bien es un número que uno puede ir seteando, al final es una fórmula. Entonces, cuando uno firma un contrato, uno podría efectivamente poner un número sólido y cerrar en 5.000 UF un contrato, pero por detrás esos 5.000 UF todos los días se van reajustando. Entonces, no responde por qué en Argentina, por qué en Chile o por qué en otro país los contratos tengan más o menos seguridad, sino que le da un poco más de dinamismo al mercado para tener otro tipo de conversión y asegurarse la inflación, que es básicamente el foco de la unidad de fomento. Y Jackie, pues estamos hablando de otras entidades. Aprovechemos de hablar del punto 3, otras entidades fiscalizadoras y de apoyo. Teníamos dos grandes ejemplos, las clasificadoras de riesgos y los auditores externos. ¿Algún voluntario que quisiera leer su respuesta? Si no, lo busco un voluntario no voluntario. Bárbara Trujillo, no sé si está por ahí. Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo está? Muy bien, y usted, Bárbara, ¿cómo está? Bien, también, qué bueno. Profe, no alcancé a escuchar bien cuál era la pregunta. ¿Qué número? Estamos en el punto 3, entidades fiscalizadoras y de apoyo. ¿La puedo leer, cierto? De forma textual, si quiere. Ya. Yo coloqué que un mercado financiero no puede sostenerse solo sobre la confianza voluntaria, sino que requiere reglas claras y un ecosistema de fiscalización estricto para mitigar la asimetría de información entre los emisores y los inversionistas. En la cúspide de este sistema se encuentra la Comisión para el Mercado Financiero, que es la CMF, el organismo público autónomo encargado de velar por la estabilidad, la solvencia y la transparencia de todas las entidades financieras y del mercado de valores. Y para que los inversionistas tomen decisiones informadas, la CMF se apoya de dos actores externos fundamentales. Uno es las clasificadoras de riesgo, que son las empresas especializadas que evalúan de manera independiente la probabilidad de que una entidad o emisor de bonos caiga en impago. Su opinión se traduce en una categoría que determina directamente la tasa de interés a la que las empresas pueden endeudarse. Y la otra sería que los auditores externos son firmas de contadores independientes que revisan y dictaminan los estados financieros bajo normas internacionales, asegurando que los números presentados al mercado reflejen fielmente la realidad patrimonial de las empresas. Eso fue lo que yo coloqué en el trabajo, profe. Está perfecto, Bárbara. Y vamos a tomar 2 puntos de tu respuesta. Gracias, Uno, profe. el riesgo, y dos, eh, la confianza. Mencionaste la clasificadora de riesgo, que efectivamente hay tres grandes. Está Fitch, Standard and Poor's y Moody's, que se encargan de entregar un número estándar al mercado de acuerdo a sus propios criterios. ¿Ya? Hay escalas, en general se comportan de la misma forma. La clasificación A, la nota A, es la más segura. Y de la A hay un A menos, A más, triple A, triple, doble A, no sé qué. Pero digamos que la A es la más segura. Y llegan hasta la C, D, que son las menos seguras o con mayor probabilidad de default. Por eso llega hasta la D, de default. Y después hay otras que tienen hasta la E incluso, pero ya desde la E en adelante son instituciones donde falta información para clasificar. No necesariamente son riesgosas, sino que puede que falte información para clasificar. Entonces, las clasificadoras de riesgo efectivamente analizan el contexto de la empresa, analizan las decisiones que se han tomado en el último tiempo, cuáles son las expectativas de los próximos 5 años a través de su flujo de caja y cómo esa misma empresa vive en su industria. Por ejemplo, hoy las aerolíneas están tranquilas, digamos, porque tienen demanda, están operando, pero intranquilas al mismo tiempo porque hay un escenario de combustible bien volátil. Entonces, la industria como tal está sana en el sentido de que va a tener rendimientos positivos si es que se mantiene la misma rentabilidad que tienen hoy y no hacen nada distinto, va a haber una demanda
que permita tener flujos a futuro. Sin embargo, dado que la demanda solo garantiza los ingresos, si miramos los egresos, los costos, y los costos tienen esta volatilidad del combustible, eventualmente se podría generar un escenario de corto, mediano, largo plazo, dependiendo del estudio, donde estas curvas de utilidad se inviertan y terminan siendo pérdidas más que ganancias. Entonces, un análisis que realizan las empresas, las clasificadoras de riesgo, es cómo las decisiones de la compañía permiten encontrar esta utilidad, cómo las decisiones permitirían encontrar utilidad a futuro, pero las decisiones viven en un ecosistema, en una industria que tiene shocks externos. Las aerolíneas en pandemia sufrieron mucho, de la misma forma que existen otras industrias que pueden vivir del consumo, pueden vivir de efectos de estacionalidad de la demanda, en temporada alta, en el verano, por ejemplo, los sectores turísticos tengan mayor demanda o una hotelería con ocupación más alta que en invierno, pero eso no solo depende de las decisiones de la misma hotelería, sino desde los shocks de inflación, de poder adquisitivo, etcétera, donde la empresa convive y finalmente busca sacar rendimientos positivos de aquí en el corto plazo. Entonces, lo que hace la clasificadora de riesgo es asignar esta nota, dependiendo de las decisiones internas y externas, que después permitan hacer comparable la empresa. Otro escenario, empresas de distribución, de venta de vehículos. La venta de vehículos es más bien estándar, ¿cierto? Es un producto que se ofrece con características, digamos, públicas, que uno puede cotizar cualquier tipo de vehículo en Internet y tiene toda la información disponible. Y es fácil mirar cuáles son los detalles de un vehículo, compararlo con otro, pero es distinto a que si hay inflación en el mercado, si el combustible sube y la necesidad de un vehículo disminuye, o si existe una competencia nueva como vehículos eléctricos que no contaminen y dentro de la demanda existe un cambio de mentalidad donde no quiero contaminar y dejo de comprar vehículos con gasolina y me cambio a vehículos eléctricos que contaminan menos, esos shocks externos también son evaluados por esta clasificadora de riesgo. Entonces, si una empresa que vende vehículos solo se queda con los vehículos a combustibles fósiles y tengo otra empresa que también vende vehículos que ofrece exactamente el mismo rendimiento para un auto, pero que tiene un foco sustentable, una podría tener eventualmente una clasificadora de riesgo más baja, porque probablemente sus flujos futuros vayan a la baja si no se actualizan en su portafolio. Y la otra que tiene un rendimiento, que tiene vehículos con rendimientos estándar, promedio, que no ha tenido ningún accidente y que tiene una visión más sustentable, eso podría eventualmente generar flujos positivos en el corto plazo y una clasificación de riesgo mejor. Entonces, ¿para qué están las clasificadoras de riesgo? Para entregar información adicional que en el mercado no se accede de forma tan sencilla, pero que uno podría eventualmente comparar entre las mismas empresas dentro de una misma industria, perdón, entre distintas empresas dentro de una misma industria. ¿Ya? Ahora, por supuesto que todas las instituciones buscan una mejor clasificadora de riesgo y nosotros como consumidores finales no nos importa si el riesgo de una empresa es AA y la otra es eh, B menos, sino que les afecta a la empresa cuando después quiera sacar un crédito y buscar otro financiamiento para un proyecto adicional. ¿Ya? Entonces ahora se mezcla esa parte de riesgo con la confianza de que la empresa puede tener rendimientos positivos a futuro y pagar la deuda que está buscando financiar. ¿Ya? Para eso está la clasificadora de riesgo. Y por otro lado están los auditores externos que buscan revisar y certificar que toda la información financiera que vayan a emitir al mercado esté bien construida o que esté bien respaldada. Que no sean números que se publiquen en los estados financieros cada trimestre solo para vender más o para aumentar el valor de la acción, sino que generen una publicación de estados financieros con una carta de un Price, de un Deloitte, de un KPMG, etcétera, donde certifican que todos los números que fueron publicados están
respaldados en SAP o en el ERP que la institución tenga, que tienen comprobantes de pago para los egresos, que efectivamente los ingresos que reportaron son ingresos producto de las operaciones y no de eventos externos. Entonces, esa firma es tan importante como la clasificadora de riesgo para buscar financiamiento. ¿Ya? Ambos que buscan reducir la volatilidad de la incertidumbre y dar la confianza adicional a este mercado. Bien, no sé si hay dudas hasta ahí. Voy a hacer una pausa. No, profe. Profe, una consulta. Lo Evelyn. que pasa es que ese punto hablaba como de, a ver, textual, como de las entidades fiscalizadoras y de apoyo. ¿El Banco Central entraría como dentro de una entidad de apoyo? En el sentido de que igual tiene que velar por la estabilidad de la moneda, el normal funcionamiento de los pagos. No sé si se puede considerar también. Sí, por supuesto. Y quizás es probablemente y esto quizás un juicio personal, pero la institución de apoyo más importante que tenemos en el mercado. En el sentido que quizás no busca, em, no empuja que la información que las empresas publiquen sea certera como un auditor. No busca generar análisis de riesgo de cada empresa, pero sí busca generar un contexto de confianza a través de una inflación controlada, a través de una política monetaria donde el peso en relación al dólar se mantenga firme. Y si bien no ataca el análisis de cada una de las industrias, sí en el global busca que cada uno de los pesos que se reporta en cada empresa valga lo que tenga que valer y no sea tangencialmente pesos fantasma que se vayan a depreciar en el corto plazo. Entonces, sí, es un excelente punto, es una entidad de apoyo y probablemente la que le tiene que dar más confianza al mercado, dado que es una institución pública, independiente, que le da respaldo a cualquier institución, sea pública, privada, incluso al consumidor final. Profe, tengo Olivia. una pregunta. Los auditores externos, específicamente los profesionales, ¿es como que ayudan a empresas a como ver las inversiones, cosas así? Porque no son unas entidades, pues son personas independientes o empresas independientes. Claro, Ese- lo que hacen los auditores es certificar la información que se va a publicar. Y podemos hacer la diferencia entre una empresa pequeña y una empresa grande, pero las grandes empresas les pagan a los auditores para que realicen su trabajo. Y uno puede decir, ya, pero le estoy pagando para que firme mis estados financieros. Y uno puede decir, igual hay un incentivo raro, ¿no? Es raro que yo le esté pagando a una empresa para que dé el ok a mi publicación de estados financieros, porque por otro lado la otra empresa, si quiere mantener el negocio, podría perfectamente hacer vista gorda, aceptar todos los puntos y asegurar contrato el año siguiente y así, pero esa misma institución tiene que velar porque su proceso sea pulcro para tener otro negocio con otras instituciones en la competencia. Entonces, son pocas las entidades auditoras externas. Siempre se habla de las Big Four, donde está Price, donde está KPMG, donde está Deloitte y está EY, que son las cuatro más grandes. Eh, Antes eran cinco, pero algunas se fueron fusionando en el camino. Y, y claro, uno dice, ya, pero le estoy pagando para que me dé el ok, pero por otro lado, ellos mismos tienen que hacer buena pega para revisar los estados financieros y no se quedan sin negocio en toda la industria. Eso por un lado. Y por otro lado, están los auditores, que no necesariamente son externos, sino que son los auditores internos, que certifican que los procedimientos, que los manuales se lleven a cabo dentro de la institución. Por ejemplo, el procedimiento para contabilizar el pago de un egreso. Entonces, si el procedimiento para contabilizar el pago de un egreso es recibir la factura, que sea aprobado, que tengamos los datos bancarios del proveedor, que el proveedor esté en sistema, que la persona que ingresa los datos del proveedor sea distinta de la persona que aprueba, todo ese procedimiento puede ser un papel, pero necesitamos que un auditor interno agarre muestras y vaya certificando que ese proceso sea
sea auditable. De lo contrario, para una empresa más pequeña, la persona que contabiliza siempre es la misma, ¿cierto? En un emprendimiento uno hace de todo, pero ya en la empresa mediana o grande tiene que haber una segregación de funciones para evitar que la misma persona que recibe el ingreso cambie los datos en la contabilidad, coloque sus datos bancarios y después apruebe el ingreso y diga, no, pero si se aprobó, está contabilizado, yo veo los 100.000 pesos ahí contabilizados. Claro, pero la cuenta bancaria fuera de mi bolsillo. Entonces eso tiene que estar por procedimiento y por auditores internos que levanten los puntos antes que los auditores externos para evitar que los estados financieros no se publiquen al cierre de cada trimestre. Entiendo, profe. Gracias. No, vale. Y hablamos dentro de la tarea del punto 4 y punto 5 más o menos. El punto 4 son los intermediarios del mercado financiero. Ya hablamos de varios agentes, así que esa pregunta me la voy a saltar. Luego, la Bolsa de Comercio en Chile, que es el punto 5. ¿Algún voluntario o voluntaria que quisiera leer su respuesta? Si no, vamos con el antivoluntario voluntario. Yo, profe. Igual Ah, no. Eva, No, dale nomás. Cachipún. Yo ya participé, no te preocupes. Ya, ok, gracias, Evelyn. Bueno, la pregunta 5 habla sobre las bolsas de comercio en Chile. Estas bolsas proporcionan la infraestructura y los sistemas necesarios para negociar instrumentos financieros, favoreciendo el funcionamiento y la transparencia del mercado de valores, según la CMF. Según la CMF, registra como bolsa de valores vigentes a la bolsa, primero, la Bolsa de Comercio de Santiago y dos, la Bolsa Electrónica de Chile. Además, existe la Bolsa de Productos de Chile, que posee una finalidad distinta y se orienta a las operaciones relacionadas con productos y alternativas de financiamiento empresarial. Respecto a la Bolsa de Comercio de Santiago, puedo indicar que constituye una institución relevante del mercado de capitales chileno, facilita la compra y venta de instrumentos financieros, proporciona sistemas de negociación y entrega la información que contribuye al funcionamiento del mercado. Respecto a la Bolsa Electrónica de Chile, esta utiliza sistemas electrónicos para facilitar la negociación de instrumentos financieros y el encuentro entre las órdenes de compra y venta. Forma parte de las bolsas de valores reconocidas dentro del mercado chileno. Respecto a la Bolsa de Productos de Chile, esta permite realizar operaciones relacionadas con productos e instrumentos vinculados a actividades comerciales, generando alternativas de financiamiento, especialmente para las empresas. Mm, Y eso sería. Por ejemplo, respecto a la Bolsa de Comercio de Santiago, su sede histórica está ubicada en la calle La Bolsa, número 64, en Santiago de Chile. perfecto, muchas gracias. Y hablemos un poquito de historia. De acá, no sé qué año, 1500 hacia atrás. Eh, Históricamente y dentro de la cultura occidental, las plazas de armas no solo eran foco de reunión, sino que eran las instancias para publicar cosas. Por supuesto, época antigua, no había ni siquiera, ah, incluso antes de la masificación de los medios escritos, las plazas de armas funcionaban para declarar propiedad. Entonces llegaba alguien a la plaza de armas que había comprado o que se creía dueño de un cerro, agarraba un papel, colocaba algún dato, que quién sabe si era verdadero o no, y se paraba en la parte más alta de la plaza y gritaba, de aquí el cerro no sé cuánto, de ahora en adelante es mi propiedad porque lo compré o fue cedido en tal lugar, a tal monto y esta es la fecha. Entonces era un criterio, ¿ya? Después, si alguien quería vender y no encontraba en sus amistades un
un comprador podría perfectamente ir a la Plaza de Armas, pararse de nuevo en la misma banca o en los mismos paros de la época y gritar, una vaca a la venta, el precio es tanto, tanto, y otro que estaba escuchando y que quería comprar algo, se acercaba. Dentro de ese criterio, después se fue formalizando, ¿ya? Y la banca viene literal de la banca, ¿cierto? De la plaza. Pero ese criterio se fue formalizando en una ubicación dentro de la plaza donde se vendían productos ganaderos, otros de terrenos, otros de materiales de construcción, etcétera. Después, con el tiempo y por supuesto por las cosas de la vida, eh, ese espacio libre fue tomando forma, se puso un techo y después cada uno ya era una casa, digamos, con una explanada para generar el mismo criterio, pero de activos ya un poquito más formal. Con el pasar de los años y de los siglos, ese griterío de la Plaza de Armas se transformó en un griterío en un recinto cerrado, luego en un recinto cerrado pero con leyes claras para que nadie estafe a nadie. Después ese griterío pasó a tener información en computadores y hoy ese griterío, que es exactamente lo que comentaba la compañera, está en la bolsa electrónica donde ya no está el, donde no se ocupa salir a vender una acción a la bolsa de comercio de Santiago o a la antigua de Valparaíso, sino que se generan transacciones inmediatas, simultáneas y a gran volumen en Internet. Entonces, todo ese proceso, que fueron años y siglos, quizás nadie sabe cómo se va a comportar en el futuro, pero da a entender que esto está en constante movimiento. Si bien antes se transaban productos tangibles, o incluso, o hace algunos años en pandemia, se compraban píxeles porque eran exclusivos y si había una foto de un perrito en diagonal azul, valía tanto, pero si era en verde tenía otro valor. Y esos cuadros, digamos, que eran únicos en el mundo, agarraron mucho valor. Después ahora no valen nada porque son un conjunto de píxeles que qué voy a hacer yo con un conjunto de píxeles que a nadie le importa si lo quiere comprar o no. Entonces, todo ese mercado va fluctuando y hoy están las criptomonedas, están la- las billeteras virtuales, donde incluso ni siquiera existe un efectivo como tal en oro, sino que son números dentro de una billetera. Y así va escalando a medida que avanza el tiempo. Entonces, toda esa evolución da cuenta de que existe una necesidad constante y que ante esa necesidad tenemos que regularla y si no la regulamos, no se puede confiar en que la transacción se vaya a llevar a cabo. De nuevo, tocamos el riesgo y tocamos el, 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 el concepto de confianza. ¿Ya? Así que gracias ahí por tu análisis. Y por último, el análisis, la última pregunta, último punto, que es el análisis crítico. Eso es para cada uno, a partir de lo que uno sabe, de lo que uno ha vivido, eso puede dar por una sesión completa, pero no es necesario que lo comentemos acá. ¿Ya? Así que, en honor al tiempo, me pasé 2 minutos de lo que tenía pensado, pero gracias a todos por su participación. Esta va a ser la dinámica para los trabajos siguientes y la idea es que todo esto teórico que vamos viendo en clase sea complementario a lo que vivimos en la realidad. ¿Ya? Una pausa hasta ahora. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe, por mi lado no hay dudas. Súper. Bien. Muchas gracias. Ahora, vamos con la materia de la clase, que es lo que les comentaba, que es la segunda parte de la sesión. Seguimos hablando de lo mismo, de riesgo y confianza. Y lo que hoy les quiero mostrar es, un segundo, lo que les quiero mostrar hoy es un poco cómo evaluamos el riesgo. Pero antes de eso, primera pregunta. La semana pasada tuvimos problemas de conexión. Ahora, ¿se ve bien o se ve borroso? Se ve bien, Se ve profe. bien, profesor. Se ve Ya, bien. gracias. Preparé la clase pensando que se iba a ver borroso, así que vamos con el plan A entonces. Lo primero, necesito
propósito de esto? Vamos a hablar de escenarios. Vamos a hacer un escenario A y un escenario B. Y acá necesito que abran el chat y que me ayuden con su respuesta. Primero le voy a colocar el enunciado y después ustedes me dan su respuesta. Acá no hay respuestas malas ni buenas, así que siéntanse libres de escribir. Vamos a hablar de flujos de riesgo y de incertidumbre. Entonces, en el escenario A, vamos a tener un proyecto que sí o sí, al finalizar el año 1, les va a dar 500 unidades monetarias, pesos, dólares, libras, etc. Entonces, hay un 100% de probabilidad de que al finalizar el proyecto, al finalizar el año 1, le llegue a su bolsillo, a su cuenta corriente, 500 dólares. Pongámosle dólares por hora. La segunda opción, y el escenario B, tiene un poco de volatilidad. Entonces, si le va bien el proyecto y tiene rentabilidad y cumpliendo el pago de impuestos, las obligaciones, etcétera, existe la posibilidad de que al finalizar tengamos un flujo de $1,000 dólares, o que nos vaya mal y que tengamos cero, es decir, perdimos todo. ¿Ya? La probabilidad de que tengamos 1,000 y que nos vaya bien es del 50%, y la probabilidad de que nos vaya mal es de otro 50%, mitad y mitad. Ahora sí, en el chat, por favor, ayúdenme con su respuesta. Si el proyecto fuese de usted y no tienen que poner ningún peso, ¿qué preferiría? ¿Recibir con un 100% de seguridad 500 dólares al finalizar el año 1? ¿O tener un escenario B en el que el 50% de probabilidad sea llegar a un flujo de 1,000 dólares, o un 50% de probabilidad de no recibir nada? ¿Qué preferiría? Ahí ayúdame colocando en el chat. Pueden colocar A y B. No se Es escucha necesario nada. explayarse. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, profe, Sí, se se escucha. escucha. Ahora se escucha. A ver. ¿Hasta dónde llegué? Profe, ¿se escuchó Sí, todo? se Se escuchó escucha todo. todo. Sí, se escuchó Sí. todo. Ah, entonces mi internet malo. Lo siento. No, no hay problema. Pero la pregunta rápida es, si tuviesen que elegir entre un escenario donde al finalizar el flujo del proyecto en el año 1 reciben 500, o un escenario donde reciben 1,000 con 50% de probabilidad, o nada con 50% de probabilidad, ¿cuál opción ustedes elegirían? Voy a echar coloquen A o B, no es necesario explayarse. Jocelyn, si es dinero que voy a utilizar pronto, me inclino por la opción A, y si es dinero que solo lo tendré guardado, me voy por la alternativa B. Buen punto, aquí hablamos de flujo de caja. Jaime, ambas al calcular tienen el mismo valor, pero elijo A. Jaime, y aquí sí necesito que nos explayemos un poco porque vamos a construir la fórmula, digamos, de esperanza. ¿Por qué dices que ambos tienen el mismo valor? Porque al calcular los escenarios de probabilidades, ambas me dan 500 dólares, pero el escenario A no tiene riesgo tiene un riesgo de 0 comparado con la de B. Perfecto, construyamos y con ese argumento construyamos la respuesta. Entonces, la R, voy a colocarla acá para que no se nos olvide, el retorno. Perdonen el pulso, pero se entienda, retorno. Entonces, en el escenario A, el retorno es fijo, de 500, y ayúdame, Jaime, a calcular el retorno esperado del escenario B. ¿Cómo lo calcularías? El del escenario B sería 1,000 por 0,5 más 0 por 0,5.
Y eso lo suman y le va a dar $500. Perfecto. Entonces tú dices que es una suma producto, dado los flujos multiplicado por su probabilidad. Tenemos el primer escenario, vamos a colocar y después lo borro, opción 1, y la otra opción es lo que está a la derecha, ¿cierto? Ahora, calculando esto y desarrollando, los 1000 multiplicados por 0,5 queda en 500, más todo valor multiplicado por 0 me da 0, es decir, el retorno de este escenario también son 500, con la salvedad de que al tener probabilidad existe una esperanza en promedio de tener los 500 en el bolsillo. Entonces, la esperanza de la rentabilidad va a ser 500 y en el otro lado la esperanza que es del 100% de seguridad también van a ser 500. Y efectivamente, toda la razón en este escenario bien simple, ambos tienen retornos seguros, perdón, ambos tienen retornos de 500. ¿Y cuál va a ser digamos, cuál va a ser la diferencia de inclinarme por la opción A o la opción B? No solo el flujo de caja que comentaba Jocelyn, sino también el riesgo, ¿ya? Si cambio los escenarios y digo, ahora existe un 70% de probabilidad de recibir 1000 y un 30% de recibir 0, ¿por qué opción se inclinaría? Por la A. Es que ¿Ya? siento que Yo la no. B aún Aquí no hay así respuesta sigue mala ni siendo buena. riesgosa. Un segundo que perdí ¿Quién habló? ¿Bárbara? Sí, lo que yo creo que es la opción A, porque la B sigue teniendo un riesgo, aunque sea menor, pero lo sigue teniendo. Vale, y desarrollemos eso. Entonces, en el escenario B, ahora cambiando los porcentajes de probabilidad, 1000 al finalizar el primer año por 70% de probabilidad, más 0 por 0,3, me va a entregar un flujo de 700 más 0, que equivale a 700. Y de nuevo, aquí no hay respuestas buenas ni malas, pero si comparamos ambos escenarios, uno me va a dar 500 con 100% de seguridad y otro la esperanza de 700. Si yo lo veo solo por monto, efectivamente el escenario B puede ser más rentable, pero lo que decía la compañera, y aquí voy a cambiar el color, esta variable de que exista una opción con un 30% de seguridad que no tenga rentabilidad, le genera riesgo y ahí uno puede, uno puede auto clasificarse como una persona aversa al riesgo o propensa al riesgo dependiendo del escenario. Otra variable que comentaba Jocelyn es el flujo. Claro, si efectivamente necesito el dinero y quizás tengo otro proyecto en paralelo que tengo que pagar algo el 30 de diciembre, perdón, tengo que pagar el 1 de diciembre del próximo año y tengo que tener la seguridad de que al 31 de diciembre de este año tengo los recursos, probablemente me sirva estar más tranquilo con los 500 en el bolsillo y pagar el 1 de enero del año siguiente mi compromiso y generar un escenario donde hay un 30%, un 50% de volatilidad, me es más riesgoso y por lo tanto no es una opción que quiera avanzar. Acá, de Profe, nuevo, diga, Oscar. yo creo justamente la clave es lo que usted decía, es la tolerancia al riesgo que tenga la empresa, porque si, como decía alguien por ahí recién, un compañero, si alguien necesita obligatoriamente la plata para cubrir, el dinero para cubrir, bueno, no sé, costos fijos, sueldo, en cambio en el escenario B, si una empresa tiene un colchón financiero y puede sobrevivir sin problema, y quiere apostar para tener un crecimiento como agresivo, así fuerte, un batatazo, puede ir al B. Pues sí que depende de la tolerancia al riesgo que tenga en el momento cada empresa o cada persona. Y esa tolerancia al riesgo se puede graficar. Entonces, ahora vamos a tomar este mismo ejemplo y llevémoslo a gráfico. Puedo borrar todo acá, ¿no? Borrar todas las marcas. Maravilloso. Listo. Entonces, ahora grafiquemos esa misma tolerancia al riesgo.
Bien, en la clase pasada vimos un gráfico, de hecho lo puedo abrir. Vimos los gráficos, ya que no se asusten tanto con estas funciones que no las vamos a ver en clase y la evidencia tampoco, pero sí me interesa que entendamos cómo visualmente podríamos graficar un escenario averso al riesgo o propenso. Entonces vamos a tener acá curvas donde tengo una utilidad y acá tengo un retorno. Si una persona es aversa al riesgo, perdón, ¿alguien quiere decir algo? No. Hay un Si una micrófono persona abierto, es, parece. claro, ahí, Oscar, si me ayudas silenciándote, a menos que quieras participar, por favor. Entonces, vamos a colocar aquí un separador. Vamos a graficar cuando una persona es aversa al riesgo y cuando es propensa al riesgo. Tenemos un gráfico donde vamos a hablar de retorno y utilidad y vamos a incluir un ejemplo de la siguiente función de utilidad. Entonces, la función de utilidad de i va a ser igual a la raíz cuadrada de i. ¿Cómo se grafica esto? Vamos a colocar acá, ta, 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 ta. Vamos a abrirlo de 1, 2, 3, 4, 5. Me interesa valores ciertos. El 9, el 16 va a ir por acá. ¿Y por qué estoy eligiendo estos números? Ya les digo, 25 y el 36 que está mucho más arriba. Entonces, cuando i es igual a 1, x o la utilidad va a ser igual a 1. Cuando i es igual a 9, la raíz cuadrada de 9, perdón, esto es 1, esto va a ser 2, 3, voy a darle un poquito más de espacio. 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando i es igual a 1, el retorno va a ser igual a 1. Cuando i es igual a 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, por lo tanto voy a estar en este punto. Salto al 16. Cuando i es igual a 16, la raíz cuadrada de 16 es 4. Cuando i es igual a 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. Y cuando i en este ejemplo es 36, la raíz cuadrada de 36 es 6. Si yo sigo graficando esto con un 49, con un 60, etc., voy a encontrar que esto tiene el siguiente comportamiento. Ya aquí me dio el chaco, pero es para graficarlo. Entonces, al tener un comportamiento de una función de utilidad de raíz de y, nosotros podríamos graficar todos los puntos, y acá si quieren lo pueden buscar en Google para que lo vean más bonito, pero todas las funciones que son raíces de algo van a tener esta concavidad, ¿ya? Concavidad, y si recuerdan de su ramo anterior, las concavidades tienen este comportamiento y la convexidad este. Este es cóncavo. Voy a colocar una función cóncava tiene el siguiente comportamiento y una función convexa tiene la siguiente representación gráfica. ¿Ya? Entonces, todas las funciones que son raíces de algo tienen un comportamiento cóncavo y lo que nos interesa mostrar en este ejercicio es cómo puedo ser averso o cómo puedo ser propenso al riesgo. Entonces, vamos a colocarle números a esto. Sí, tengo una utilidad de 500, que era el ejercicio que vimos anterior, en el escenario A, la raíz cuadrada de 500 me da, y esto, calculadora en mano, la raíz de 500
raíz de 500 es igual a 10 veces 22,3. la raíz de 5. 10 veces 22,3. la raíz de 5 y la raíz de 5 es 2,2. Va por ahí. Entonces 10 por 2,2, 22, y algo. Entonces, esta va a ser la utilidad para un retorno de 500. ¿Ya? Entonces, en el eje Y vamos a ver el 22,500 cuando la utilidad de 500. Ahora, en el escenario B, si colocamos la función que dijimos de $1000 por 50% más 0 por 50%, y lo desarrollo, efectivamente habíamos dicho que 1000 por 500 era 500 más 0 sigue siendo la raíz cuadrada de 500 y eso sigue dando los 22,3. ¿Cuál es la diferencia? A pesar de que den exactamente la misma utilidad, uno es más riesgoso que el otro. Entonces, ¿qué ocurre con la persona que sabe el riesgo? Si nosotros hacemos una línea recta, y esta sí le va a cambiar el color. Si nosotros hacemos una línea recta y definimos qué es la indiferencia entre ser aversa o ser propensa al riesgo, tengo que buscar cuál sería mi punto de comparación. Entonces, de aquí me cambio a esto que ya está hecho. Y aquí se ve más bonito porque la letra es mejor. Entonces, utilidad renta, en este caso tengo una curva que es cóncava, ¿cierto? Pero, ¿por qué se define como aversa al riesgo? Porque, y si le puedo sacar la foto, porque en este caso una persona que es aversa al riesgo tiene el comportamiento cóncavo y está esperando esta utilidad, ¿cierto? Que recae en este punto o en cualquiera de los puntos de su función. Sin embargo, si le agregamos riesgo para la persona que es aversa, la utilidad de esta persona no llega a su punto máximo, sino que va a llegar a una curva de indiferencia, donde ahora sí tiene un factor de ponderación, donde ya no tiene 100% de certeza que va a recibir los 500, sino que tiene probablemente los mismos 500 de rentabilidad, que sería lo de acá abajo, pero con una volatilidad adicional. Entonces, ¿por qué se define como que esta persona es aversa al riesgo? Porque su utilidad esperada es mayor a la que tiene asignándole un riesgo adicional. Por otro lado, y si vamos al gráfico de una persona propensa al riesgo, pasa exactamente lo contrario. La unión de todos los puntos de una persona que es propensa al riesgo están sobre esta curva. Entonces, si esta persona tiene una probabilidad de recibir 500 en renta, le da esta satisfacción. Sin embargo, ahora al asignar una volatilidad adicional donde existe una probabilidad y vamos ejecutando distintos casos, esta persona dice, pucha, eso perfectamente podría tener un efecto adicional, donde podría llegar incluso a los 1000, y por eso voy a estar propenso a tomar este tipo de decisiones porque me genera una utilidad mayor. ¿Ya? Si lo vemos de forma gráfica, todos los puntos de una curva cóncava son las preferencias que tiene una persona y cualquier punto debajo de esta curva sería un escenario menor. Es fácil de ver cuando uno mira la utilidad y dice, pucha, yo prefiero ganar más y si existe la remota posibilidad de que gane un poquito menos, aunque sea del 1% de riesgo, yo no estoy dispuesto a tomar esa decisión y ese caso con volatilidad, con riesgo, me genera una disposición un poquito más conservadora y no tomar esa opción, mientras que el otro caso, una persona que
en todos los puntos de su curva tiene una utilidad y cualquier punto adicional con una pequeña utilidad extra que podría recaudar, es un escenario perfectamente, eh, es un escenario perfectamente arriesgado. Sin embargo, voy y lo tomo. Esta persona se define como una instancia propensa al riesgo. Y si ya en verdad todos los puntos están en diagonal y todas mis preferencias son exactamente las mismas que puedo tener con o sin riesgo, ya una persona que es indiferente. ¿Ya? Estos son los tres escenarios que tenemos. En la sesión en la sesión también hablamos de derivadas, pero no es necesario que las miremos. No me interesa que se aprendan la fórmula, porque para eso están los cursos de, de cálculo. Pero sí me interesa que tengamos la intuición de por qué una empresa o una persona podría ser aversa o propensa al riesgo cuando sus curvas de indiferencia o las curvas de utilidad en este caso pueden ser mayores o menores cuando existe cierto tipo de ponderador. Perdón, quería que escuché el chat. ¿Alguna duda de esto? Bien, equipo, como les he sincerado, hay materia que está cargada en el aula virtual. En este caso, no me interesa que estudien la parte de derivadas, me interesa que entendamos que existen dos grandes conceptos como el riesgo y la confianza, y puntualmente en el caso de riesgo, sí van a existir agentes que van a estar aversos a tomar posiciones más volátiles y otras que, dado que estas posiciones volátiles le podrían remotamente ejecutar una transacción con una rentabilidad adicional, estarían dispuestos a asumir distintos tipos de riesgo. Y gráficamente se ven de la siguiente forma. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Profesor, ¿Melissa? buenas noches. Profesor, yo tengo una duda, pero no en base a lo que usted me está explicando, disculpe. Los trabajos por hilo conductivo, sí o sí es obligatorio enviárselo a su correo, porque tengo una inquietud. El que presentamos antes de que comenzara la clase, yo lo subí al aula. Y creo que no soy la única, igual hay otros compañeros que en el chat habían escrito lo mismo. No, la instrucción de la clase de la semana pasada es que me lo envíen al correo. De todas formas, no es una actividad, y esto para la tranquilidad de las personas que lo subieron al aula y que no los tengo en el correo. La actividad es formativa, no es sumativa. Eso quiere decir que no tiene una nota. Tiene un puntaje, pero solo para darles feedback de la información que fue proporcionada en su trabajo. Sin embargo, no tiene una nota que vaya a ponderar al finalizar el semestre. ¿Ya? Así que las personas que lo mandaron al aula, por favor me lo mandan al correo. Y con esto eh, quiero estar seguro de lo siguiente. Las primeras semanas siempre hay ajustes al aula. Nos pasó en la primera clase que les comentaba que nos habíamos presentado algunos, yo había respondido varios comentarios del foro. Sin embargo, hubo una actualización y se perdió mucha información. Ya, entonces no quiero perder los trabajos que ustedes hayan cargado si es que hay alguna actualización en el corto plazo. Para eso me interesa tener la información de cada uno de ustedes en mi correo y es más fácil después hacer el seguimiento. ¿Ya? Profe, ¿cuál es su correo? El correo está en la presentación, la clase 0 y también en la clase 1, y es el que está acá, fvergara22@santotomas.cl. Bien, equipo, tenemos ayudantía con Ángel en algunos minutos. Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar al correo o le preguntan al ayudante. Recuerden que todo el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3 ya está en la plataforma, así que si necesitan programarse para sus trabajos,
o cualquier actividad que tengan, ahí está el calendario completo. En el caso de este curso, el próximo martes tenemos la primera evaluación en la semana 4, así que va a abordar las primeras 3 sesiones, la una introductoria, la verdad, pero el objetivo es, ahora sí, el objetivo es evaluar si es que estamos aplicando la materia o la parte teórica al ejemplo de la vida real. Y lo que vayamos a ver ahora es la ayudantía que responde a los cuestionarios y al feedback del cuestionario de diagnóstico y el cuestionario de incertidumbre que estaba en la semana pasada. Profe, tengo una duda. ¿La prueba del martes es en horario de clase, va a ser un trabajo? ¿Cómo es? Ambos. Es un trabajo que se realiza en horario de clase. ¿Y se entrega al final de la clase o va a dar más tiempo? No, durante la clase el trabajo está programado para 80 minutos. Son 3 preguntas teóricas y una pregunta matemática. Pero la pregunta matemática no es distinta a lo que hemos conversado acá. Y si al final de la sesión ahí me la mandan por correo para tener el respaldo. Aquí, profe. Profe, esta prueba es de carácter individual, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Lo otro, profe, del aula, en la semana pasada nos dejó como tarea, obviamente, leer el capítulo y responder el segundo cuestionario. En la semana 3, algo, porque hay un video. ¿No tenemos Sí. más actividad? No. Ya. El video dura 15 minutos, es complementario a lo que vimos hoy. No hay actividad para esta semana, más que tener leído el capítulo 1 del libro, que olvidé el autor, lo tengo acá. Es el capítulo 1 de Kidman, el capítulo 5 de esta clase, que son los 2 capítulos que deberíamos tener leído hasta la fecha, el trabajo, que ya lo conversamos hoy, las 6 primeras preguntas, y los 2 cuestionarios que ahora van a repasar con el ayudante. ¿Ese el ambiente de inversión era ese capítulo, profe? El 5, te digo al tiro el título. Que el capítulo 1, si no me equivoco, es como lo único que he visto. El capítulo 1, efectivamente, el ambiente de inversiones. No, gracias. Ese es de la primera semana, y el de la semana 2 se titula Se llama la Incertidumbre y la conducta del incertidumbre. consumidor. Eso. Eso. El capítulo 2 es de Pindic, ¿no? Sí. No, perdón, la semana 2 tiene el capítulo 5 del libro Pindic, la incertidumbre y la conducta del consumidor, que se habla de riesgo, la verdad. Bien, equipo. Si no hay más dudas, que tengan una Gracias, profe. excelente tarde, y cualquier duda de la ayudantía también la podemos resolver durante la semana. Que estén muy bien. Gracias, profe. Buenas Gracias, tardes. profesor. Buenas noches, Chao, profe. gracias. Gracias, profesor.